Bien, y ya mismo sumamos, atención con lo que vamos a hablar ahora, ¿qué pasa con los ingresos de la gente, los salarios, con el laburo? ¿Dónde estamos parados? Y llamamos al que, para mí, más sabe de todo este tema, o uno de los que más sabe. Gracias, o al único que tenemos a mano. Federico El mejor Pastrana. que tenés a mano. ¿Qué hace, Fede? ¿Todo bien? Bien. A ver, ayer charlábamos por el chat con Pastrana, porque quiero saber qué está pasando con los ingresos, porque eso, lo que estamos hablando hasta ahora era el mundo financiero, sube la tasa, los créditos, sube la morosidad, esto que charlamos con Batista, suben las tasas de interés, también que charlamos con Batista, fíjate los créditos, lo que cuestan, entonces la gente no le da el bolsillo para pagar la cuota, sube la morosidad. Ahora, el mundo del laburo, ¿qué está pasando? Porque yo lo tenía por acá, espera, primero yo mismo me enriedo, ¿viste? Porque lo tenía por acá, un tuit de Milei diciendo justamente, y ahora lo perdí, para un cachito, a ver, Cata, si vos lo ves por ahí, el de Milei y el laburo, porque decía, está algo así como, bueno, mandriles, ¿no? En cómo espera, no, acá no, acá será eso. No, esto es Furiace. Fíjate, Cata, que yo mandé uno hoy de Milei y el laburo que quería ponerlo. Mientras tanto, este es el mundo del trabajo. Esto lo hizo la Fundación Fundar, ¿no? Tenemos 21 millones de laburantes, una población total de 46 millones. Los formales son 12 millones, los informales casi 9, los asalariados formales 10 millones, los no asalariados formales son 2 millones y medio de personas. Dentro de la informalidad, los asalariados informales 5 millones y medio y los no asalariados informales 3 millones 300 mil personas. Digo, este es el mundo, el universo del laburo. El gran conjunto son 12 millones de trabajadores formales y casi 9 millones de informales, ¿no? Los asalariados formales, que son gente que, a ver, dame un ejemplo de cada uno. ¿Qué es un asalariado formal? Asalariado formal es el trabajador típico del Fordismo, ¿sí? De los derechos. Son los trabajadores que suelen tener más derechos, vacaciones, aguinaldo. Ese. ¿Qué es un salario? Tienen derecho a indemnización. Si hay una desvinculación, el empleador la tiene que pagar. ¿Qué es un no asalariado formal? Un ejemplo. Son escribano, contadores, albañiles que tienen una empresita. Pero típicamente son los profesionales, es decir, son los cuentapropistas profesionales. Okay. ¿Sí? El asalariado informal, que es el que labura en una empresa pero está en negro. El asalariado informal son típicamente los trabajadores de microempresa, kiosco. Un empleado de un kiosco que no está registrado es un típico asalariado informal. Y un no asalariado informal es alguien que hace una changa. Vendedor ambulante, típicamente. Muy bien. ¿Sí? Este es el mapa que me parecía muy interesante como introducción a nuestra charla para saber qué está pasando con justamente el laburo, los ingresos, los salarios. ¿Esto te parece arrancar por este? Si querés, arrancamos por ese, si no, a ver otro que había puesto ahí en Twitter, que es ese me gustaba. A ver, efectivamente, como vos marcaste ahí, la mitad, si querés, así en grandes números, la mitad de los trabajadores son asalariados formales, de los cuales una parte son privados y otra parte públicos. ¿Qué? ¿El monotributista dónde está? Pregunta acá, disculpa que te interrumpí. Monotributista es un cuentapropista. Si es profesional y está registrado, va a ser el monotributista típicamente está registrado, ¿no? Si es un monotributista registrado, trabaja típicamente en el sector formal, no siempre, pero trabaja en general en el sector formal, y por lo tanto está en ese casillero típicamente abogados, ¿no? Abogados escribanos, te dan una factura, listo. Pero
Pero digo, para tratar de identificar y entender un poco el proceso económico y a dónde está el nudo, si me parece a mí, cómo se conecta la cuestión del empleo con los ingresos y los salarios. Sí. Nosotros en la consultora seguimos muy de cerca los salarios privados de las paritarias. Sí. Y estamos bastante convencidos de que ese es el indicador más importante que tiene la economía a nivel de ingresos, ¿sí? Lo cual en general está muy cuestionado, ¿sí? Muy cuestionado, ¿por qué? Porque decís, che, estás hablando solamente una parte, Federico. Vos sos especialista, hace 20 años que laburás en esto. ¿Cómo puede ser que hace 20 años laburás en esto y seguís solamente la mitad la mitad o menos, si agarrás solamente los privados, de los ingresos de los laburantes? No, es una pregunta válida. Che, si se fragmentó tanto el mercado de trabajo, hay más precariedad. Che, ¿por qué seguís a los asalariados, el salario privado registrado? ¿Por qué seguís las paritarias? Bueno, básicamente porque yo estoy bastante convencido, y lo hemos estudiado con otros colegas, de que eso es un faro para el resto de los ingresos, en general. Okay. ¿Qué significa esto? Mira, si un empleado de comercio negocia 1%, y en el kiosco, suponete, un kiosco en una empresa mediana, ¿sí? En donde conviven trabajadores registrados y no registrados, lo que está bastante demostrado es que si le garpan 1% al registrado, al no registrado también le garpan 1% de aumento. ¿Sí? O sea, van juntos, si están en la misma empresa, van juntos. Ahora, lo que pasa es que el no registrado cobra menos. Cobra menos. En general son más jóvenes, tienen menos antigüedad, no los blanquearon todavía, y después tenés una masa muy importante de ingresos de estos kioscos o changarines, ¿sí? Que son más del sector informal. Es decir, que son de lugares en donde no te dan una factura ni pedo, ¿no? No te dan una factura o directamente están totalmente informales, ¿no? Trabajan en negro completamente. Entonces voy a decir, bueno, che, ¿cómo evolucionan esos ingresos? Bueno, la forma en que nosotros pensamos que evolucionan esos ingresos es que, y está bastante demostrado, es que el empleado no registrado tiene un ingreso en promedio que es el 40% del asalariado registrado, ¿sí? Es decir, si vos estás en negro, en promedio cobrás 40% del resto, con lo cual, che, si vos estás en blanco, cobrás más del doble. Sí, si estás en promedio. Y después, en los cuentapropistas, los que trabajan por su cuenta, obviamente tenés mucha desigualdad porque un escribano gana muy bien, ¿sí? Tenés mucha desigualdad, pero sobre todo, si vas al sector informal, si vos te fijas en las proporciones, hay muchos más no asalariados, es decir, cuentapropistas, informales que formales, y ahí te encontrás con una realidad muy heterogénea, pero que en general también tienen ingresos muy por debajo de los asalariados registrados. Con lo cual, el hecho de que haya más empleo registrado, no solamente hay una diferencia en términos de que tienen vacaciones, aguinaldo, indemnización, tienen una horas trabajadas más claras, ¿sí? Tienen un contrato de trabajo más claro, sino que eso repercute en términos de ingresos. Y eso es algo de lo que nosotros creemos que está por detrás del problema del estancamiento de los ingresos bajo el actual modelo. Es decir, el hecho de que la economía no genere empleo registrado tiene una consecuencia en los ingresos, que es, che, mirá, si esta economía crece y genera cuentapropista, bueno, en promedio van a estar peor. Entonces, una persona que pierde su empleo en blanco y pasa a ser cuentapropista, en general va a cobrar menos. Y eso va a generar un problema de ingresos. Y eso no lo ves en los indicadores de este tipo, ¿sí? Porque vos seguís siempre el ingreso de los cuentapropistas y el ingreso del otro, pero hay cambios de composición en el medio, ¿sí? Ahí hay un punto que es importante respecto al patrón del empleo del actual modelo. Ahora, al mismo tiempo, lo que estuvo pasando ahora fue muy llamativo. Si querés vamos a la filmina. Bueno, ahí lo vemos. Pero explícame acá, a ver, ¿qué significa la línea roja, la negra, la amarilla? Eso. La amarilla es el SIPA, es el salario efectivo. Es lo que efectivamente cobran en promedio los asalariados registrados privados, ¿sí? Que son los mayoritarios y que son los que están mejor, como dijimos, ¿no? Que si querés es el faro, ¿sí? Los tipos que están muy cubiertos por la negociación colectiva, así que están afectados por paritaria. Esos tipos, los que les pasó en el salario efectivo, es decir, los que efectivamente cobraron, fíjate, la línea amarilla había crecido un montón. Y después bajó mucho. Entonces, lo que nos llamó mucho la atención en los datos publicados esta semana es que cayó muchísimo. Esa línea amarilla que vos ves caer muchísimo en 2025, cae 5,5%. Si vos lo evaluás con lo que pasó ahí a finales de 2023, principios de 2024, que fue el ajuste más grande, es la mitad. Es decir, en estos 4 meses cayó la mitad de lo que había caído
en la crisis más grande que tuvo los ingresos en los últimos 20 años, ¿sí? Que fue la devaluación de la aceleración inflacionaria del 25% producto del cambio de gobierno. Entonces, esa caída del 5,5% es muy grande. Ahora, cuando ven los otros indicadores, el azul, que es el salario del IS registrado, el índice de salario registrado privado del INDEC, o el seguimiento de paritarias que hacemos nosotros, tiene un desempeño totalmente distinto. Claro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que no había crecido tanto, es decir, que ese crecimiento no había sido tan grande, y al mismo tiempo la caída es menor, lógicamente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los indicadores? Claro, ¿por qué? Porque afectan las horas trabajadas. Okay. Es decir, los trabajadores, cuando vos ves el salario efectivo, vos ves, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que trabajan más horas, por eso cobran más. Claro. La economía cambió. El producto, cuando vos ves el EMAE tuvo una flor de contracción en marzo, ¿sí? Que después repuntó en abril y a nosotros en mayo nos da que vuelve a caer un poquito. Con lo cual, nosotros, en términos más de línea editorial o para pensarlo hacia adelante, cuál es la clave de lectura, nosotros creemos que los ingresos están como mínimo estancados. Como mínimo en el sentido de que hasta pueden estar cayendo. ¿Por qué? Porque si te caen las horas trabajadas, claro. Que tu ingreso finalmente cae, a pesar de que los salarios negociados en los convenios caen mucho menos, pero caen. Fíjate que los salarios negociados en convenio venían así, de repente caen por la aceleración inflacionaria y después no recuperan. Fíjate que la línea crece muy, muy poquito, prácticamente está estancado. Y eso es un proceso muy vinculado al ancla salarial que tiene el gobierno. ¿Sí? O sea, y respecto ¿cómo es? Sí, respecto de cuando asume Milei, hoy estos son el salario real de los ingresos formales, sí, están más abajo, que todavía, digamos, pese a que recuperaron, y con todo esto que vos estás explicando, de menos horas trabajadas, de un 2025 complicado en términos de ingresos reales, a pesar de la baja de la inflación, todavía no terminan de recuperar lo que la gente ganaba en diciembre del 23, lo que se ve ahí. Claro, pero Claudio, es peor, porque no es que no terminen de recuperar, está cayendo pasmosamente, mirá esa línea, ¿entendés? Hay un tema de que todavía no está digerido en la discusión económica, que es que el 2025 es un año completamente distinto al 2024. Vos fijate el debate de la pobreza, el debate de la distribución, todo el debate vinculado a la EPH, con datos de EPH, de la encuesta permanente de Barret, están referidas a lo que pasaba hasta febrero de este año. ¿Sí? Pues el primer trimestre está corrido un mes, la declaración de ingresos, entonces todo está referido al debate de lo que pasaba más el año pasado que este. Este año es mucho peor. Fíjate cómo cae el salario real efectivo, 5%. Sí. Después de haber recuperado. Lo cual estás en una economía que es distinta. Vos estás en julio hoy. Estos datos llegan a mayo. Ahora, para entender qué está pasando, acá alguien dice, no hay un mango en las calles, Vidal Villalba dice, no hay un mango en las calles. Para entender eso, esa sensación de que no hay un mango, es por la línea amarilla. La línea amarilla es la que efectivamente... Pero espera. Sí. Por eso, esos son datos del Ministerio de Trabajo, el CIPA. Obvio, son datos recontraoficiales, ¿eh? O sea, el dato amarillo es el salario efectivo, que incluye las horas. El dato azul es el dato del INDEC, también oficial, obviamente. Claro. Sí. Que muestra una dinámica que creció menos y después cayó y no se recuperó. ¿Sí? Claro. Y eso está muy vinculado al seguimiento de paritarias que hacemos nosotros. Es muy parecido. Si vos ves las líneas, están en otro nivel, pero la variación es muy parecida. ¿Sí? El dibujo es muy parecido. Y nosotros, ¿por qué nos sirve a nosotros convenios? Porque nos permite adelantar lo que pasa. Claro, ¿sí? Yo tengo datos de junio. De junio y julio. Yo tengo los datos de julio y julio. El INDEC está recién en abril. O sea, pensaba que nosotros adelantamos 3 meses de lo que pasa. Entre 2 y 3 meses, depende del momento del mes que lo haga. ¿Y en junio y julio qué es lo que vos viste en las paritarias? Bueno, entonces, espera. Pero, ¿cómo se explica esto? Porque decir las horas. Bueno, ¿las horas qué es? Las horas es actividad. Claro. Sin duda, no hay duda. Es decir, estás en un nivel de actividad totalmente distinto. Evidentemente, la economía está estancada o cayendo. Eso es lo que te dice este indicador. ¿Sí? Te lo está diciendo con claridad. Si cae mala, está cayendo las horas. ¿Y antes qué pasaba? Subían. Bueno, mirá, acá esto es un indicador de que la cosa cambió. Bien, ¿pero qué más? Bueno, no, pará. Pues si yo miro paritarias, también cayó. Menos, pero cayó. ¿Sí? Sí. ¿Y qué significa? ¿Por qué cayó? Porque hubo una aceleración inflacionaria. ¿Y qué pasó con los salarios negociados en los convenios? Hay ancla salarial.
Sí, esto creo que lo charlamos la última vez. Había pasado con eso, ¿te acordás? Entonces, acá Nicolás dice, hay cepo a las paritarias, ¿no? Bueno, nosotros lo llamamos ancla salarial. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona el ancla salarial? Es un techo a las negociaciones colectivas. ¿Sí? Fíjate que de repente el Ministerio de Capital Humano empieza a publicar ciertas paritarias y dice, mira qué bien esta paritaria, qué bueno, vamos a homologarla. Y del resto no dice nada. O no dice una. Empieza a levantar algunas. ¿Cuáles son las que levanta? Las que están en el 1,1, 1%, 1,2. Con lo cual, hoy por hoy, las paritarias están negociándose para adelante, dependiendo cada uno de los de cada uno de los sectores, negocian por 3 meses, por 6 meses, o lo que sea, en general 3 meses, o 2, 1, dicen 2, pero es 1, depende del sector, para adelante, entre el 1 y el 1,1. ¿Cuánto da la inflación? 1,5, 1,6. 1,6, sí, sí. En los mejores, el éxito del programa es ese. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿por qué da la inflación 1,5, 1,6 y es un éxito? Porque cambió el régimen cambiario, Federico, escúchame. Cambió el régimen cambiario. Ahora estás en una economía que es distinta. Para nosotros, el gobierno habla de ancla fiscal y monetaria, pero básicamente utiliza para bajar la inflación el tipo de cambio y los salarios, es decir, el ancla cambiaria y el ancla salarial. ¿Cómo funciona el ancla cambiaria? Más fácil. El ancla cambiaria fue muy exitoso en bajar la inflación porque tenía el tipo de cambio clavado al 2% por mes. Y vos sabías exactamente cuándo iba a ser, por lo tanto los bienes, cuando vos ves el gráfico de bienes y servicios, claramente los bienes están por debajo. Hubo volatilidad cambiaria, subieron los bienes, pegó un saque, en marzo sobre todo, y eso aceleró la inflación. Hizo caer los salarios. Con lo cual, y ahora, de vuelta, tuviste unos meses de calma, ¿sí? El gobierno utilizó la buena estacionalidad del agro en vez de para acumular reservas, para bajar el tipo de cambio, y ahora vemos la consecuencia. Vuelve el tipo de cambio a subir, en el marco de la política monetaria, lo que quiera, pero básicamente está en un mal momento. Repetime el dato de cuánto en promedio estos 40, ¿cuántas paritarias relevás vos? 21. De esas, en junio, ¿cuánto fue el promedio de esas paritarias? 1,4. 1,4. Y en julio, 1,4. Y en julio, 1,2. 1,4 en junio, y en julio el adelanto, que no tiene todos los sectores, 1,2. Claro, ahí se explica por qué no hay guita en la calle, digamos, ¿no? Porque la inflación, aunque bajó... ¿Cuál es la aplicación, Claudio? Sí. Antes, vos tenías ancla salarial también. Ojo, porque en el segundo semestre de 2024 vos tuviste ancla salarial. Y en el 2025 también. Pero ¿qué pasó? Esto es lo importante. El ancla salarial, el techo de las paritarias, fue mucho más exigente. El gobierno eligió explícitamente bajar la velocidad de las paritarias, presionar sobre los gremios y las cámaras y decirle negocien por debajo del 1,5. ¿Sí? En torno al 1. Y esto lo que hizo es que en el marco de una inflación que no baja del 1,5, que se quedaba en torno al 2 y ahora baja al 1,6, 1,7, 2, lo que va a pasar es que mes a mes el salario real va a caer. A eso se le sumaron las horas, pero básicamente vos tenés, como vengo diciendo hace rato, en las paritarias de los salarios de convenio son el eje gravitacional de los salarios. Vos negociás una cosa, después las horas varían, pero el salario de convenio es el salario horario que vos finalmente estás cobrando. Claro, ¿sí? Entonces, si vos me decís, che, Fede, ¿qué va a pasar con los salarios? Mirá, yo veo que están negociándose 1,4, 1,2, 1,1. Mirá, ¿cómo va a subir los salarios reales? No se van a recuperar. Y eso es una elección de política económica. Y el marco de la política económica cambió. ¿Por qué? Y este es el punto. Vos tenías un ancla cambiaria que era efectiva, que lograba bajar los salarios, que lograba bajar la dinámica de precios. Y eso en 2024 fue efectivo para subir el salario real. Vos tenías paritarias a la baja, pero el salario real subía, porque la desinflación era muy poderosa. En 2025 cambió, estás en un escenario totalmente distinto. Eso es lo que hay que entender y tenerlo claro, porque si no, no se entiende y se cree que la economía sigue creciendo y los salarios recuperándose. No pasa eso. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ve la dinámica de 2025, es una dinámica mucho peor, en donde el salario real efectivo está cayendo y el salario de convenios está estancado cayendo en el marco de que la inflación no baja. Porque la cambiaria desaparece. Ese es el punto más importante de todo esto, es que si vos no tenés un marco de ancla cambiaria fuerte, sino débil, en donde vos tenés volatilidad cambiaria, lo que pasa es que el ancla salarial se sobreexige. Es decir,
es un programa que tenía básicamente dos patas para poder anclar la dinámica inflacionaria, que eran el tipo de cambio y los salarios, y se quedó sin el tipo de cambio. Se quedó rengo el programa. Se quedó solamente con los salarios. Clavado. Entonces, ¿eso qué es? Eso le imprime al programa una tendencia al estancamiento o una tendencia a la caída de los ingresos. Acá se ve claramente, ¿no? Para un año electoral. ¿Eso qué? Perdón, te Es interrumpí. muy atípico para un año electoral, pero efectivamente es lo que está sucediendo. Mes a mes, los indicadores de salario te están mostrando y convalidando esta mirada, en donde hay una tendencia al estancamiento o hasta de caída de los salarios, a pesar de que cae la inflación. O sea, vos tenés desinflación y no hay recuperación salarial. ¿Por qué? Porque las paritarias están recontra sobreexigidas a niveles muy bajos. Eso es consecuencia de la política económica que dice yo quiero conseguir la dinámica inflacionaria más baja posible, aún sin recuperaciones salariales. A mí no me importa que se recupere los salarios, yo necesito que baje la inflación. Acá se ve muy claro desde febrero, que esto lo vimos en su momento como incipiente, ahora lo vemos como categórico, porque se extiende en el tiempo y es cada vez se ve peor la brecha, desde febrero hasta mayo, como la inflación estuvo por encima de los salarios efectivos que vos dijiste, ¿no? Que incluye las horas trabajadas, dato del Ministerio de Trabajo, y bueno, como la inflación 2,4, lo que se pagó de salario fue menor, y así cada mes. Ahora, exacto, 3,7 contra 0,9 contra 3,7, 0,8 contra 2,8, 0,7 contra 1,5. El dato de junio va a ser 1,6 contra qué? Contra 1, ponele que claro. Mejor. Abajo. O sea que lo que se le pagó al trabajador, tanto marzo, abril, mayo, fue todavía por debajo a lo que fue el acuerdo de paritaria. Vos decís, el acuerdo de paritaria fue 1,1, 1,2 y acá vemos 0,6, 0,7. ¿Por qué es esa diferencia? Porque la actividad cayó y se pagan menos horas. Las horas trabajadas estaban en niveles récord. Era una locura la cantidad de horas trabajadas. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la actividad efectivamente estaba muy alta, ¿sí? Efectivamente la actividad estaba muy alta, las horas trabajadas estaban muy altas. ¿Qué significa eso? Que no están contratando tantos trabajadores. Claro. Y se convalidó la mirada empresaria. ¿Qué decían los empresarios? Vos veías las expectativas de empleo y decías, che, no está subiendo tanto esto. A pesar de que la actividad sube un montón, las expectativas de contratar más no sube tanto. ¿Qué hacen los empresarios? No. Pará, esperemos un poco, contratemos más horas con lo que estamos. No decidamos contratar o nos metamos en esto porque la verdad que esto por ahí dura poco. ¡Pum! En marzo cae la actividad, acelera, cambia el régimen cambiando, cae la actividad. Eso es alta inflación, incertidumbre, un esquema macroeconómico que todavía no es estable y no logra... Genera dudas. Es lo que estamos viendo. Acá está el tuit de Milei, dice, sigue llorando Mandrilandia, los argentinos viven cada día mejor gracias al modelo libertario. Bueno, y en base a esto, ¿no? El RIPTE, que se conoció justamente ayer. Y ¿vos llorás o cómo entendemos esto? Que Milei dice, bueno, en mayo 1,9 el RIPTE mes a mes, 1,9 versus una inflación del 1,5 en mayo. Sigue escalando el salario real registrado de los privados. Tenés un minuto para contarlo porque se nos termina el programa. ¿Lo podés contar? Yo tuiteé, expliqué y vengo explicando hace 1 año y medio. Te voy a pasar el tuit original en donde pongo no sigan al RIPTE. No hay que mirar el RIPTE. Y lo decía cuando los salarios del RIPTE estaban mostrando una variación interanual de 25%, que era lo que cayeron los salarios con Pinochet. Yo decía, esto no está pasando, no están cayendo los salarios al 25%. En el 2024 tampoco están subiendo a la velocidad que dice el gobierno, de hecho están bajando. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no hay que mirar el RIPTE? Porque el RIPTE es un indicador más de recaudación de la seguridad social que un indicador de salarios. ¿Por qué? Porque el RIPTE es la remuneración imponible de los trabajadores estables. Es decir, es el salario público y privado, promedio público y privado, que agarra la masa de aportes y dice, che, ¿cuál es el salario implícito que tiene esta masa de aportes? ¿Cuál es el problema de hacer eso en una economía como la nuestra? Que la masa de aportes por ahí no representa la masa salarial y ni hablar los salarios de los trabajadores. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero,
están los públicos y los privados. Segundo, son los trabajadores estables, o sea, los tipos que fueron contratados en los últimos 3 meses, los echan, los contratan, no están, con lo cual solamente los trabajadores estables. Y lo tercero, que se toman los aportes, y los aportes tienen un tope. Como varió mucho el tope de aportes, vos tenés un cambio muy grande en el promedio que efectivamente se toma. Es decir, si el tope de aportes estás todo el tiempo, pisa los salarios, vas a tener que el promedio de los imponibles subestima la dinámica salarial. Y después al revés, si suben los aportes más que lo que suben los salarios, tenés que, en realidad me está sobreestimando la velocidad. Y eso es lo que está pasando hoy. Se está sobreestimando porque crece más. Vos fíjate, mirá los datos de recaudación y no paran de subir los aportes personales. Sí, es lo que veo. Pero porque, ¿cómo se explica eso? Que yo lo veo en la recaudación y ahora lo veo acá en el RIPTE. ¿Y cómo? Es lo mismo. El RIPTE es el reflejo es la remuneración imponible de esa recaudación que vos ves que sube. Y eso es porque sube el tope de aportes más que los salarios. A ver, pero explícame. Pero ¿por qué los aportes suben más? ¿Entendés? Porque el salario. Vos pensás que los salarios, suponete que los salarios van al 0,8 y el tope de aportes va al 1,6 o 1,5 con la inflación. ¿Sí? Con lo cual entran cada vez más trabajadores adentro. O sea, el tope de aportes, entran más salarios ahí adentro. Entran los salarios más altos y todo eso te sobreestima el indicador. Está bien. ¿Entendiste? Sí, contra técnico, Claudio. Te lo voy a preguntar la próxima de nuevo, vas a ver por qué. Porque ahora lo entendí, pero se me va a escapar. Pero es recontra técnico. Lo que acá hay que entender es, por concepto, no tomar en cuenta el RIPTE, que es lo que vos decís, porque te distorsiona la realidad. Y hay que tomar en cuenta, digamos, el CIPA del Ministerio de Trabajo es el que mejor refleja lo que entiendo yo, que vos siempre destacás. Che, Fer, se nos fue el programa. Federico, perdón. En la primera te perdonaba, ahora yo no te perdono más. Claro. No, está bien. Se nos fue el tiempo, porque ya viene ahora Gavín con las finanzas. Pero nos reencontramos pronto, porque es súper interesante. Tenía como 15 fotos tuyas. No tuyas, sino de todo tu laburo. Te dije que el tema empleo para mí queda en segundo plano. Cuando te puedes hablar de eso. Efectivamente. Bueno. Che, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, Federico.